guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. En Mateo capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el versículo 18, Jesucristo habla de tres acciones que todo judío devoto hacía. Con estas tres acciones se consideraba que el judío que las aplicaba se le consideraba como un judío devoto, como alguien que estaba muy cerca a Dios. La primera, en el versículo 2 dice dar limosnas. La segunda habla de la oración en el versículo 6, y en el versículo 16 habla del ayuno. Esas tres. Todo judío devoto aplica esas tres, o estos tres principios, que es ayudar a los demás, orar y ayunar. Se puede considerar que si aplicamos estas tres, o si las hacemos, entonces Dios nos consideraría como buenos creyentes. Ahora, ¿por qué? Porque la limosna te conecta con tu prójimo, que ayudamos a los demás. A través de ella ayudamos a las personas. Roca Sólida es un ministerio que ayuda a muchas personas. Eso lo hemos entendido. La oración te conecta con Dios. Les he explicado que la oración es el único medio donde nos podemos conectar con el Señor. ¿Escuchó eso? Y el ayuno me ayuda a vencer el yo interno, a vencer el hombre de pecado que está dentro de nosotros. Miremos entonces por un momento cuál es entonces el problema, porque Jesús exhortó a los judíos de esa época. ¿Cuáles eran las verdaderas intenciones de estos judíos? Versículo 2, vaya conmigo por favor al versículo 2 de Mateo capítulo 6. Le dije que vamos a estudiar Mateo capítulo 6. Vamos al versículo 2. Dice así: cuando pues des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas. Si usted tiene un esfero, subrayelo. Si tiene un resaltador, subrayelo, porque ahorita les voy a explicar más adelante esa palabra. ¿Qué es ser hipócrita? Dice: como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ok, se la voy a leer en esta versión. Quiero que me preste atención. Dice así: por eso, cuando ayudes a los necesitados, no lo publiques. Parece que había Facebook en esa época, ¿no? Dice: no lo publiques a los cuatro vientos. Claro, Facebook, TikTok, Instagram. Dice así: no lo publiques a los cuatro vientos, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente hable bien de ellos. Les aseguro, con eso ya tienen su premio. Entonces, ¿cuál era el problema aquí de los judíos? ¿Qué era lo que Jesús les estaba exhortando? ¿O qué era lo que hacían los religiosos? ¿Qué hacían? Buenas obras, obras benéficas. Ellos hacían eso. Ayudaban a las personas, ayudaban a los necesitados, ayudaban a los pobres. ¿Y está mal?
¿Sí o no? No, no estaba mal. Y pues uno al leer rápido uno dice, no, pero aquí no hay nada de malo. Al contrario, me parece que están haciendo una buena obra. Me parece que son personas buenas. Pues precisamente al hacer estas obras, la gente pensaba de ellos así. Decía, oh, son buenas personas. Eso era lo que la gente pensaba de ellos. Porque usted se imagina un mendigo en la calle, o una persona pobre, alguien necesitado, y de pronto él pasaba así, y al verlo, entonces se daba cuenta que lo estaba mirando mucha gente, y le decía, mira, toma esto para que comas. Sacaba el celular y el selfie, y empezaba a publicarlo por todos lados. Y esa es la actitud que el Señor les exhorta, porque Él se daba cuenta que ellos hacían eso, que la verdadera intención de ellos no era ayudar a los demás. En el corazón de ellos no estaba esa intención de ayudar a los demás, sino que la intención de ellos era ser vistos, que les aplaudieran, que dijeran, wow, qué hombre tan buena gente. Y ellos, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Eso era lo que el Señor les corregía a ellos. Eso era lo que las personas pensaban de ellos. Yo creo que en tiempo de pandemia se vio mucho esto, ¿no? Mucha gente salía a las calles a repartir mercado. Mucha gente salía haciendo obras benéficas en todo el mundo. Pero no nos faltaba la foto, la publicidad. Muchas empresas, muchas personas hicieron obras benéficas, pero para ellos realmente lo importante no era ayudar a los demás, sino ser vistos por los hombres. Ahí está el error. Tú puedes tener la intención de ayudar a las personas. Tú puedes un día decir, bueno, yo quiero ayudar a tal persona, vamos a hacer un mercado y le vamos a llevar un mercado a tal familia porque está necesitada. Pero si la intención en tu corazón, si la primera intención en tu corazón es ser visto, o para que te aplaudan, o para que alguien diga qué buena persona eres, eres un religioso. Y esto fue algo que el Señor nos exhortó fuertemente a través de la palabra. Y nos decía, ¿con qué intención haces lo que haces? ¿Cuál es tu verdadera intención? Bueno, les voy a hablar ahorita más adelante de eso. Entonces el problema, escuche, de esto es que el mundo aprueba todo lo que hacen, o aprueban las cosas por lo que hacen y no por lo que son las personas. Se lo voy a explicar mejor. Cuando estaba haciendo esto, preciso, digo, una diosidencia, recordé a una famosísima en Colombia, la famosa EPA Colombia. La famosa EPA Colombia. Esta mujer hizo estragos, ¿recuerda? Dañó cantidad de cosas del Estado, que le pertenecen al Estado. Y salió y sale en escenarios, tiene atuendos donde muestra y exhibe su lujuria, donde habla abiertamente de su desorden sexual y una cantidad de cosas. Pero también ahora los noticieros suben cantidad de obras benéficas que ella hace, donde reparte dinero, reparte mercado, se va a un lugar donde hay pobreza y empieza a repartir cantidad de dinero. Y entonces el mundo termina diciendo, bueno, nadie es perfecto, pastor. A la final, pues es buena persona. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Que el mundo termina juzgando a las personas
no por lo que son, sino por lo que hacen. Y ahí está el problema. No importa si son malos en el hogar, si son malos esposos, si son malas esposas, no importa si tiene 3 o 4 matrimonios, no importa si tiene una vida sexual desordenada. Lo importante es que es una buena persona. Parece que estamos viviendo en los tiempos de Jesús exactamente lo mismo. Y esto me asombra, porque hoy en día la iglesia se está convirtiendo en lo mismo. Y evaluamos lo mismo. Por ejemplo, se convierte un músico, uno de esos grandes músicos se convierte, que le había cantado al mundo canciones vulgares, canciones obscenas, y ahora públicamente dice: me volví cristiano y soy cristiano. Y entonces el mundo empieza: no importa lo que hizo, no importa, ahora se convirtió al Señor, gloria a Dios, aleluya. Pero quiero decirle algo, por favor, présteme mucha atención. No es que no crea que Dios puede llegar a esos escenarios. No es que no crea que Dios puede cambiar la vida de las personas. Yo estoy convencido de esto. Pero es que tenemos que entender que Dios mira es la intención del corazón. Porque así como muchos han dicho que se han convertido al cristianismo, allá en su vida privada son un desastre. ¿No le digo? Juzgamos a las personas por lo que hacen, pero no por lo que son. Y eso es lo que ve Cristo. Digan que me está entendiendo. Bueno, ahí voy. Entonces, el problema es, le repito, es que aceptamos lo que las personas hacen sin importar lo que verdaderamente son. Ay, Dios mío. Lo mismo que si un esposo tratara a su esposa fuerte, la golpeara, la tratara como cualquier otra cosa de la casa, y luego sale y empieza a ser buena persona. ¿Usted me está entendiendo? Y entonces la gente dice: bueno, pues si la golpeó, algo tuvo que haber hecho ella. Y empezamos ¿a qué? A juzgar por lo que hacen las personas, pero no por lo que son. Cuidado con eso. No caiga en esa religiosidad que hoy en día el mundo y la iglesia, en muchas iglesias, se está contaminando. Mire lo que dice Jesús, mire lo que enseña Jesús. Tocar trompeta es hacer que las personas vean lo que yo hago. Oh, y ese pastor es buena gente. Ese pastor cómo ayuda a los demás. Ese pastor tan bella gente que es. Pero realmente allá en el secreto es un desastre. Eso es lo que ve el Señor. Eso es lo que ve Dios. Y esto no solamente aplica para mi vida y para otros, también aplica para la suya. Porque Dios ve eso. Estas son las personas consideradas como buena gente. Bueno, al final son buena gente. Muy bien. El segundo problema de estos religiosos está en el versículo 5. Cuando ores, no seas como los hipócritas. Otra vez la palabra hipócrita. Ay, Dios mío, ese Jesús se pasaba con esas prédicas, ¿no? Cuando ores, no seas como los hipócritas. Ya le voy a explicar más adelante esa palabra. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle para ser vista de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Entonces, ¿qué era lo que hacían estos religiosos? Oraban de pie en las sinagogas. ¿Pero qué más?
oraban en las esquinas de las calles. ¿Usted se imagina eso? Y cuando ellos oraban, por supuesto, ponían una cara de piedad. Y lo hacían de tal forma que las personas al verlos decían que eran ¿qué? Espirituales. Claro, los veían. Oh Elohim Shaddai Jireh Adonai se manifestará. Los demás, wow, qué hombres tan espirituales. Y entonces, ¿a quién cree que acudían cuando tenían problemas? ¿A quién cree que acudían? A los que consideraban que eran espirituales. Entonces miren lo que hace Jesús. Les dice: hipócritas a ellos. Porque ellos hacían eso y se paraban en la esquina, porque uno sabe que en la esquina es donde más pasa la gente. Es un lugar concurrido y pasan las personas. Y entonces empezaban a hacer oraciones así, levantaban la voz, usaban toda su teología para que la gente dijera: espirituales. Un día recuerdo que alguien llegó y estábamos ahí juntos, no estábamos haciendo nada espiritual, estábamos en una conversación hablando ahí, y alguien se acerca y dice así: buenas. Y yo lo vi como si estuviera pisando huevos, así: buenas. ¿Qué pasó? Llevo 7 días de ayuno y oración. Y en ese entonces, como estábamos creciendo, decíamos: wow, yo quiero ser como él. Y nos le pegábamos a la pata. ¿Cómo era que ayunaba y oraba? Y uno copiaba ahora. Decía: oh Padre. Y hasta las lenguas, hermano, hasta las lenguas se le prendían a uno. Hablaban en lenguas. Y uno lo mismo, igual. Porque empezábamos a adoptar la conducta de ellos. Porque creíamos que eran las personas espirituales. Jesús lo explicó así nuevamente. Lucas 18:11. Lo explicó de esta manera: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Escuche, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Aleluya. Santo. Rambo saca la bazuca. Usa la manga larga. Yo así. Toda la gente, claro, la gente al verlo decía: uy, estos son recontra megarchi espiritual. Pero ¿qué hacía en sí el fariseo? ¿Le estaba orando a Dios? No, entonces, ¿con quién oraba? Consigo mismo. Yo me imagino orando. Cuando estaba orando decía dentro de sí: uy, qué bien oras. ¿Cierto? Ahora le hago una pregunta: ¿le oraba a Dios? ¿Estaba hablando con Dios? No, estaba hablando consigo mismo. ¿Pero qué cree que pensaban entonces las personas de este hombre? ¿Qué cree? Que era muy espiritual, ¿cierto? Ese sí es un buen cristiano. Míralo como ora.
Mírelo como ora. Mire, y recuerdo que cuando nosotros empecé en el Señor, y uno empieza como una competencia sana. Porque uno ve orando a alguien así y uno dice, uy, yo quiero aprender a orar. Y empieza uno a, no sé, a escuchar prédicas, a ver a otros predicadores, y empieza uno a pegársele la oración de otros. Pero no está hablando uno con Dios, está hablando uno consigo mismo. Ay, santo Dios. Pero el tercer problema de los religiosos está en el versículo 16, Mateo 6:16. Dice así: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. Otra vez la palabra hipócrita. Ay, el Señor. ¿Sí ve? Y uno les habla suave y se ponen bravos. Mire Jesús lo que le decía a la gente: hipócrita. Hoy ahora uno le habla duro a los hermanos y se van de la iglesia. Venga, hermano, no sea tacaño. Hermano, no sea mentiroso. No vuelvo a la iglesia. En esa iglesia me lastiman. Y se va para la iglesia donde quieren que le consuelen el pecado y lo acepten tal como es. La iglesia Sodoma y Gomorra. Ok, dice: cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y se lo voy a leer en esta versión. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste. Diga: sí, Señor. No pongan cara triste como los hipócritas, que aparentan tristeza para que la gente vea que están ayunando. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos llegaban así. Buenas. ¿Qué le pasó, hermano? Estoy ayunando. ¿Cómo? Que estoy ayunando. Y ahora mostraban ese rostro de tristeza para que la gente dijera: esa persona es bien metida con Dios. Esa persona sí es un verdadero cristiano, porque ayuda a los demás. Ora. Uy, hace unas oraciones. Santo. Pero además, mírele la cara. Tiene una cara de ayuno. Porque les gustaba ¿qué? Que la gente nos viera. Y eso sucede también en muchos lugares donde se muestra una falsa piedad y donde la gente ha caído en eso, porque le digo, uno termina repitiendo esas cosas. Y no solamente eso, sino demacrados. Hay lugares así donde la mujer no se pinta, no se maquilla, no se puede poner un arete, porque si hace esto, entonces es muy pecadora. Pero si no tiene arete, es pálida, ojerosa, entonces la gente cree que es espiritual, con las ojeras aquí, así, ojeras, sin bañarse, con las mechas así como se levantó. Y la gente dice: uy, mira esa mujer, cómo ora, cómo ayuna, tiene una cara de espiritual. ¿Está entendiéndome eso? Y entonces ya no es solamente con eso, sino que ahora también es la ropa. Entonces, si se pone una falda larga, bien larga,
Y una blusa que le tape hasta aquí, que no la morbosea ni el diablo. Ahí. Toda tapada hasta aquí. Y entonces, ¿qué pasa? Esa mujer es muy espiritual. Esa sí es una buena cristiana. Y empezamos a usar métodos religiosos. Dígame que me está entendiendo. Ahora, no le estoy diciendo que entonces si una mujer muestra su cuerpo, entonces es cristiana. No estoy diciendo eso. Todo extremo es malo. Creo que usted me está entendiendo. Yo estoy seguro que los religiosos me están dando palo en estos momentos. ¿Cómo está diciendo? Si yo ayuno, si yo oro. Pero eso no te hace ser espiritual. Yo le voy a enseñar qué es ser espiritual. Entonces recordará que antiguamente, cuando ellos tenían un duelo, un dolor, rasgaban sus ropas, echaban ceniza en su cabeza. ¿Se acuerdan que cuando había un edicto que iba a acabar con los judíos, cuando estaban el rey Asuero y la reina Esther? Y entonces dice la Biblia que su tío Mardoqueo rasgó sus vestidos, se echa ceniza, y cuando la gente lo ve así, dice: ¿qué le pasó? No, es que entró en duelo, entró en ayuno. Entonces la gente decía: wow. Estaba bien, porque pues recordarán que a través de eso entraron en 3 días de ayuno y Dios les dio una victoria poderosa. Y está bien. Pero el asunto está es cuando yo lo hago para que todo el mundo lo vea. El ayuno debe ser privado. Entonces, la gente pensaba de estos hombres que Jesús estaba exhortando, pensaba que ellos eran súper, archi, mega espirituales. Y pues cuando uno ve a una persona así, pues uno siente o considera que es digna de imitar. ¿Sí o no? Pero lastimosamente el pueblo estaba siguiendo una falsa religiosidad. Multitudes seguían a unos falsos religiosos, porque no era cierto, no eran espirituales, eran religiosos. No confunda la religión con la espiritualidad. Son dos cosas totalmente diferentes. El religioso usa métodos para que la gente les aplauda, para verse visto por los hombres, para que la gente diga: wow. El espiritual vive para agradar a Dios. El religioso vive para agradarse a sí mismo y sus deseos y sus placeres, su corazón rebelde y necio. El espiritual vive para agradar a Dios. Ok, muy bien. Entonces, realmente no eran espirituales, tampoco amaban a las personas. Entonces, para Dios eran simples religiosos, no caminaban con Dios. Y lo peor que puede pasar en mi vida es que creo que yo estoy caminando con Dios, pero no es así. O que Dios va de mi lado, cuando tampoco es así. Ahora, escúcheme por favor. Lo importante no es si vienes a la iglesia, o si sirves en la iglesia, o si le sirves a Dios, o si diezmas, si ya no tomas, si dejaste de fumar. Lo importante es que verdaderamente estés caminando con Dios. No es tanto el hacer, aunque el hacer es importante, porque oramos, por supuesto, necesitamos orar. Yo soy un hombre de oración, me considero que soy un hombre de oración. Amo orar porque he entendido que me conecto con el Señor y no puedo dejar de conectarme con el Señor. Amo a Dios. Es importante leer las escrituras, saber, conocer la palabra. Ayer escuchábamos con mi esposa, y hasta tarde estábamos escuchando unos teólogos, y escuché a uno que sabía de Biblia una cosa impresionante. Decía en el versículo tal y capítulo tal, y a veces uno ni siquiera sabe los versículos, pero él se sabía capítulos y versículos y decía todo.
pero con una interpretación tan equivocada. Dije, wow, tremendo. Hasta ahí quedé asombrado. ¿Cómo alguien con tanto conocimiento no sabe interpretar las escrituras? Ahora, también es importante congregarnos, porque pues si no nos congregamos, hermanos, nos vamos a empezar enfriando, o nos vamos a enfriar. Dios dice que es importante congregarnos, pero todo esto tiene que ir acompañado del ser. Si no tenemos buenas intenciones en lo que hacemos, para Dios solo será religiosidad. No estaremos caminando con el Señor. Entonces, porque el ser es lo que te define como un verdadero hijo de Dios. No es el hacer, es el ser. Le repito, el hacer es importante, pero lo que te define verdaderamente como hijo de Dios es el ser. Dígame que me está entendiendo. Ok, entonces yo puedo puedo ayudar a mi prójimo. Soy un buen orador, me gusta ayunar, pero aprendí que debo ser más como Cristo. De eso se trata la vida en el Señor. Caminar con el Señor es que yo debo parecerme cada vez más a Él. Aló. Usted no diga, ay, cómo me gustaría parecerme al pastor, y se peluquea igual que el pastor. Porque aunque por supuesto Dios sabe el compromiso que tengo, y mi responsabilidad es ser ejemplo para la iglesia, para los jóvenes, para esta generación, para mi hogar, para mi familia, para todos. Pero su meta es parecerse a Cristo. Esa es nuestra meta. Cada día parecernos a Cristo. Y aunque Pablo le dijo a Timoteo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Porque en algún momento sí puedo ser ejemplo, por supuesto, y algunas personas lo admiren a uno porque dice, realmente conozco al pastor, sé cómo es su familia, conozco su vida privada. Está bien, pero ese no es la meta. Esa no es la meta. Dígame que me está entendiendo. No es la meta. La meta es que todos un día lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo nuestro Señor. Amén. Ok. Eso es lo que nos define como hijos de Dios. No son las obras, es el ser. Ahora, el ser tiene que ver con identidad. Diga conmigo, identidad. Muy bien. El ser tiene que ver con identidad. El hacer no te da identidad, es el ser. Porque tú puedes estudiar una carrera. Levanten la mano los que estudiaron carreras universitarias y que están ahorita ejerciendo eso. Ok, bueno, ok, muy bien. Y tú estudiaste para ser un buen médico, ¿cierto? O un abogado, un arquitecto. Ese es el hacer. Pero delante de Dios, el Señor no te va a decir, ¿cómo está mi doctor? ¿Tiene tiempo para mí hoy? Apártame una cita en tu agenda. O Dios no te va a decir, ¿cómo está la influencer? Porque ahora hay influencers también. ¿Y cómo está mi abogado favorito? ¿Dónde está? Aquí está. No, Dios no hace eso. ¿Cómo te ve Dios? Vamos, díganlo. ¿Cómo te ve el Señor? Como hijo. Tú puedes tener 5 o 10 carreras, y puedes tener también varias ocupaciones, pero el Señor no te ve así. El Señor te ve como su hijo. Entonces, por muchos años nos hemos preocupado más por el hacer y hemos descuidado el ser. Y entonces las personas que no conocen de Dios empiezan a ver nuestro hacer, pero no conocen nuestro ser. Y entonces las generaciones que se están levantando y las generaciones venideras, esos que se están levantando, están copiando modelos que no son correctos. Y el Señor a ellos les llama hipócritas.
Dígame que me está entendiendo. ¿Quién eres tú? Repito, ¿quién eres tú? Ok, yo soy pastor de profesión, el Señor me hizo ese llamado, pero yo tengo claro quién soy. Yo soy hijo de Dios y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Eso lo tengo claro. Entonces, esa identidad me exige portarme como un verdadero hijo de Dios. Porque no puedes decir que eres hijo de Dios y te portas mal y haces las cosas como quieres y haces lo que quieres y pecas cuando quieres, y luego vienes a la iglesia y te reconcilias porque sabes que la iglesia es un lugar así, donde llegan los desarmados, los pecadores. Dicen por ahí, la iglesia no es un museo de santos. ¿Y entonces qué somos? Si la Biblia dice, nos llama santos a los hijos de Dios. Bueno, no es un museo para exhibir, creo que me está entendiendo, pero sí es un lugar donde Dios te va perfeccionando. Pero tú vienes aquí, tienes que entender que tienes una identidad, eres un hijo de Dios, y donde quiera que estés, el mundo tiene que reconocerte como eso, como lo que eres, no lo que haces. Dígame que me está entendiendo esto. Porque puedes ser muy diligente, muy bueno en lo que haces, pero ser mal hijo de Dios. Y los hijos de Dios somos buenos esposos. Los hijos de Dios somos buenos esposos. Los hijos de Dios somos buenos padres. Los hijos de Dios somos buenos en todo lo que hacemos, porque honramos. Esa es la manera de honrar a nuestro Padre Celestial. Nuestro Señor Jesucristo corrigió la conducta de los religiosos, exponiéndolos para que el pueblo jamás imitara la conducta de ellos. Eso era lo que hacía Jesús, exponerlos. Eso era lo que hacía Jesús, para que el pueblo se diera cuenta que estaban equivocados, que estaban errados, que esa no era la forma de seguir a Dios, de caminar con Dios. Y por eso entonces muchos se enojaron y se pusieron bravos con Jesús, porque ya no lo seguían a ellos. Ahora, ¿a quién seguían? A Jesús. Ya no querían seguir. Entonces, imagínense, ya no eran vistos por los hombres. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Los que los seguían a ellos ya no los seguían, si lo que seguían era Jesús. Entonces se pusieron bravos, furiosos. La gente en el mundo está cansada de la religión. La gente no quiere religión. El mundo no quiere religión. El mundo quiere a Cristo, porque Cristo da vida. Y usted y yo, donde quiera que estemos, somos hijos de Dios y mostramos al Padre. Así que si el Señor le permite llegar a muchos escenarios, no olvide, usted debe ser hijo de Dios. Eso es caminar con Dios. Y estoy seguro que el Señor va a caminar con usted. Oh Padre, esta palabra primero golpeó mi corazón. Entonces diga identidad. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Y cómo se portan los hijos de Dios? Los hijos de Dios son obedientes. Diga amén. Los hijos de Dios son obedientes. Los hijos de Dios honramos al Padre, amamos al Padre. Esto no es un asunto de religión, ya le dije. Porque cuando alguien me pregunta a mí, que no conoce de Dios, y me se acerca a mí y me pregunta, en muchas ocasiones ha pasado que me preguntan: ¿y usted por qué es pastor? ¿O usted por qué es cristiano? Ay, porque mi mamá es cristiana.
Usted no tiene identidad. Cuando yo tenía como unos tal vez 17 años, hace poquito. ¿Por qué se ríe? Cuando tenía 17 años, mi mamá tenía la costumbre de prestar su casa, y entonces allí se reunían los hermanos, cantaban, oraban, hacían vigilia. Y yo me salía a la casa. Entonces venían mis amigos y me decían: uy, ¿qué están haciendo en su casa? Ah, están de fiesta, están de fiesta. Están celebrando los cumpleaños de mi hermana. Me daba vergüenza decir que era cristiano. Me daba pena, me daba vergüenza. Y así hay más de uno. ¿Usted es cristiano? No, yo cristiano no. Soy simpatizante. Simpatizo con el evangelio. Me gusta, pero yo voy porque me gusta, no más. Usted no tiene identidad. Usted no sabe ni quién es. Hoy en día, que he entendido, y no me diga: claro, pastor, como ya está viejo. Vieja la cédula. Como claro, el pastor como ya es de edad, entonces ya vivió lo que vivió. No, no se trata de eso. Si existiera volver al futuro y llegar al carro del futuro y tuviera la oportunidad de montarme en ese auto y devolverme al futuro. Muy bien, al pasado. Es que la película dice volver al futuro. Yo no entiendo por qué dice volver al futuro si vuelves al pasado. Entonces ya se le pega a uno la herejía. Y entonces me volviera al pasado. Entonces me encontraría con mi otro yo. Mi otro yo me dice: uy, calvo. Mira tu futuro. Le diría: John, te quiero decir una cosa. No desperdicies tu tiempo, porque no te imaginas lo que es caminar con Dios. No tienes ni idea lo que es caminar con Dios. Y todo lo que haces o todo lo que vas a hacer solamente va a desgastar tu vida, tu salud, tu tiempo. Te va a acabar, te va a arruinar. Vas a llegar a una edad donde ya te vas a querer quitar la vida, porque te habrás dado cuenta de que todo lo que hiciste jamás valió la pena. Así que valora el tiempo, aprovéchalo. Ahorita dicen: claro, mire esa herejía del pastor, ahora está diseñando que uno tiene que volver al pasado. Yo no dije eso. Pero creo que usted me está entendiendo. Yo le he dicho a mis hijos: hijos, yo no los voy a estar viendo todo el tiempo, pero hay alguien que si los ve. Y ustedes un día van a tener que tomar una decisión. O se van para el mundo. Pero créame, yo lo conozco, sé cómo es el mundo. El mundo me expulsó, me lastimó, me hirió. El mundo no hizo nada por mí. Todo es apariencia, una falsedad. Pero recuerden, con Dios ustedes lo han visto. Con Dios ustedes lo tienen todo. Caminen con Dios. Caminen con Dios. Qué tremendo es esto. Y llegar hasta el punto de convertirnos en personas tan religiosas y pensar que estamos caminando con Dios y no es así. Ahora, le hice mención 3 veces de una palabra que no suena como muy glamurosa. Y era hipócritas. Ay, pastor, voy a contarles de dónde proviene esa palabra. Esa palabra proviene del griego. Esa palabra hipócrita no es una palabra ofensiva. Al contrario, es un halago. ¿Cómo así? Antiguamente se usaba en el teatro. Entonces, como los griegos representaban a sus dioses en las obras de teatro,
cuando hacían una obra, pues ellos se disfrazaban de Zeus, de Poseidón, bueno, los dioses griegos. Y entonces cuando ellos se ponían sus antifaces y empezaban a hacer la obra y actuaban, al terminar la obra, se les acercaban las personas y les decían: uy, qué buen hipócrita que eres. O usted sí es mucho hipócrita. Y ellos decían: ¿en verdad? ¿Me salió bien? Dijo: te salió espectacular. Entonces, así se usaba la palabra hipócrita. Porque la palabra hipócrita en el griego significa fingir pretender ser alguien distinto al que es en realidad. Eso es ser hipócritas. Y eso era lo que hacían los religiosos de la época. Eran bien hipócritas. Porque aparentaban ser algo, pero no lo eran. Y no podemos caer en eso, de venir a la iglesia y aparentar a ser buenos cristianos y luego ser un desastre en la calle. Eso es ser hipócrita. Eres un buen hipócrita. Fuerte, ¿no? Entonces lo que Jesús le estaba diciendo a los religiosos era que ellos no ayudaban a las personas, que no tenían conexión con Dios y que tampoco, vea, habían rendido sus vidas, porque no eran sinceros. Mateo 6:6. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿de qué? Te recompensará en público. Le repito, en esta versión: pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve lo que haces en el secreto, te dará un premio. Entonces, cuando estaba leyendo este versículo, porque Dios está corrigiendo ahora sí cuál es la forma correcta de caminar con Él, Él le dice: no es de esa forma, no es así. ¿Quieres tener éxito afuera? ¿Quieres tener triunfos afuera? ¿Quiere que la gente vea lo que realmente eres? Entra en el secreto con Dios, porque es el Señor mismo que se encarga de exaltarte. Dígame que me está entendiendo. No necesitamos exaltarnos, no necesitamos mostrarnos. Creo que me está entendiendo. No necesitamos que la gente diga que espiritual, que no necesitamos nada de esto. Es el Señor mismo el que se encarga de mostrar quién eres en realidad. Porque cuando alguien se acerca y dice: oye, ¿sabes una cosa? Yo no te conozco muy bien, pero veo, te he escuchado y me doy cuenta que eres un verdadero hijo de Dios. Y no solamente porque la gente diga eso, sino porque empiezas a ver que cada cosa que antes había sido un fracaso, ahora ves resultados. Sino porque antes lo que hacías que no funcionaba, que no tenía éxito, ahora te das cuenta que empieza a florecer, a surgir y a prosperar, porque es Dios mismo el que se encarga de hacerlo. Dale la gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces, dos cosas que necesitas hacer rápido en ese versículo. Dos cosas para caminar verdaderamente con Dios. Una, tienes que entender que Dios es tu Padre. Ellos nunca buscaban a Dios como Padre.
Hay gente que se acerca y de verdad todavía no saben acercarse al Padre. No sé si me hago entender. Señor, te lo suplico. Señor, ten misericordia. Como Bartimeo el ciego, como aquella mujer que llegó porque su hija estaba gravemente enferma. Me conmueve mi Padre, porque el día que me sentí tan triste y tan deprimido, porque un día le dije al Señor, yo nunca tuve un papá de venga y te amo y siéntate en mis piernas, no importa. El Señor me dijo, no importa, con todo yo te recogeré. Y Él ha sido padre para mí desde entonces. Y yo no me acerco a Él, te lo suplico, te lo imploro. No, porque yo sé quién es Él es mi papá. Él dijo, y me llamarán Padre. Y el Espíritu que habita en mí me hace clamar, Padre mío. Y yo no me acerco a Él como que implorándole, suplicándole. No, me acerco como papá, con honra, con respeto, con amor. Hace unos meses yo estoy llegando a una edad donde muchos de nosotros los hombres empezamos a sentir que el cuerpo nos empieza ya a afectar. Dicen los médicos que después de los 40 es bueno que el hombre se chequee la próstata, que empiece a cuidar su cuerpo. Entonces empecé a sentirme afectado en mi cuerpo. Y el diablo empezó a meterme dardos, porque cuando tú empiezas a sentir un dolor, el diablo te dice cáncer, úlcera, ¿sí o no? Y el diablo te empieza a meter y usted empieza dolor de cabeza, migraña, y el diablo te habla y tú parece el chavo que te da la garrotera, terminas engarrotado. Ay, Padre, te suplico. Y usted escucha a veces más la voz del diablo que la voz de papá. Y el diablo me dio duro y empezó a decir, mire, así se ha muerto tal y tal. Y se empezó a minarme la mente. Y el Padre me da una palabra. Y dije, Señor, voy a hacerme un chequeo, porque se lo voy a contar a la iglesia, que tú eres mi papá. Y le dije al Señor ahí en el secreto, Mateo 6:6, en el lugar secreto. Yo no andé gritándole, iglesia, necesito que por favor oren por el pastor, necesito que ore por mí, por favor estoy siendo afectado en la próstata, oren por mí. ¿Por qué le suena feo? Si es normal para nosotros los hombres, lo mismo que para la mujer la vejiga. ¿Sí? ¿Sí es así? ¿No? Sí, la mujer también se empieza a afectar a cierta edad. Su cuerpo. Y entonces yo no me la pasé gritando, ni tampoco en el ayuno le dije, venga hermano, necesito que oren. No hice eso, porque yo sé quién es mi Padre. Y yo entré a Mateo 6:6. Y entré a Mateo 6:6 y le dije, papá, tú eres mi sanador. Si algo está afectando mi cuerpo, yo sé que solo tú me puedes sanar. Y cuando abro la Biblia esa mañana en mi devocional, wow, se lo voy a regalar para que nunca lo olvide. Escúcheme por favor. El Señor me da una palabra y dice así: nunca dejes apagar el gozo y la felicidad. Eso para mí, ¡pum! Wow. El gozo y la felicidad. Y le pregunto, Señor, ¿por qué? Porque cuando tú empiezas a dejar que el gozo y la felicidad se apague, viene la tristeza, viene la duda, viene la incredulidad, y te enfermas y ¡pum!, te mueres.
Descansó en la paz del Señor el hermano porque no tuvo fe. ¿Ah? Y cuando el Señor me dice esto, jamás. Ahora le oro al Señor. En mi oración fue: Padre, ¿me das próstata de joven? ¿Me das la próstata de un joven? Entonces a la semana siguiente fui y me hice el primer chequeo, que era con sangre, ¿no? Aquí está precisamente nuestra doctora, que ella fue la que hizo eso en su laboratorio. Bendecimos esa empresa en el nombre de Jesús. Y llegué allá y hablé con ella. Me toma la muestra de sangre. Y luego me voy en la tarde a Villavicencio a hacerme mi ecografía que hacen abdominal. Y entonces la doctora empieza a chequear muy detalladamente cada parte de mi cuerpo. Y me dice, sin entregar el resultado, me dice: wow, tú tienes la próstata pequeña como de un joven. Ahí estaba la respuesta de mi padre. Y me llama seguido, me llama la doctora y me dice: pastor, estás perfecto. Ese es mi padre. Ese es mi padre. Y esto lo hablo públicamente porque Él tiene que llevarse la gloria. Pero ese es nuestro Padre. Entonces, ¿qué haces cuando estás pasando por crisis? ¿A quién corres? Ve a los brazos de papá. Y eso es en todas las áreas. Si tu salud está siendo afectada, ve que papá te quiere escuchar. Entra al lugar secreto y habla con tu Padre. Y tu Padre, que te ve en lo secreto, que te escucha en lo secreto, allá en público te recompensa en lo que sea. Aleluya. Y lo segundo es que tú eres hijo de Dios. Dios como Padre nos enseña a caminar. Él nos guía, nos corrige a través de su Santo Espíritu. Todo el tiempo está con nosotros. Pero la identidad tienes que cuidarla. Tienes que cuidar muy bien esto. ¿Quién eres? Los hijos de Dios son verdaderos. Los hijos de Dios son honestos. Los hijos de Dios, escuche, somos ejemplo en cualquier lugar, todo lugar, en todo lugar. Somos diferentes en la forma de hablar. Tú no puedes ser parte de algunas conversaciones porque eres hijo de Dios. La vez pasada le explicaba eso. Hay lugares donde tú no vas a poder entrar porque eres hijo de Dios, sencillamente por eso. Y no se trata de fanatismo, se trata porque quieres honrar a tu Padre. Es por eso. ¿Cómo no voy a amar al que ama mi alma? ¿Cómo no voy a amar al que me amó y me salvó, me rescató? ¿Cómo no honrar a mi Padre? Eso me hace ser hijo de Dios. Eso no me hace ser fanático. De eso se trata, ser hijo de Dios. El religioso hace las cosas ocultas y luego abiertamente dice: eso es pecado, está mal. El religioso entra a cualquier lugar porque él dice: no importa, Dios me guarda, Dios me santifica. No es verdad, no es así, no es cierto. No es verdad. Quiero terminar con esto precioso. La palabra sincero. Los hijos de Dios somos sinceros. Digan amén. La palabra sincera también viene de una palabra griega y es eilikrines. Eilikrines en el griego. Y se usaba en la arquitectura y el arte. Entonces, cuando alguien, por ejemplo, en el arte, cuando hacía una escultura, casi siempre la hacían representando a los dioses. Entonces hacía una escultura de algún dios, y cuando se trasladaba la escultura, en ese trasteo se podía quebrar una mano, un dedo, la escultura quedaba mocha.
Entonces, ¿qué hacían? Tomaban el pedazo partido y lo unían y le ponían cera. Y lo pegaban con cera y lo pulían de tal forma que no se daba cuenta que la figura había sido estropeada. Entonces, los que conocían muy bien de arte llegaban y le decían a las personas que le vendían: esa escultura es sin cera. Esa escultura es sin cera. Y hoy Dios te pregunta: ¿tú eres sincero? Lo que haces, como vives, lo que hablas, ¿eres sincero? ¿Eres original? ¿En verdad? ¿En verdad vives para Dios? ¿Caminas con Dios? ¿O Dios camina contigo? Porque el Señor hoy te está preguntando eso. Aunque Él lo sabe, porque Él lo sabe. Él lo sabe. Pero hoy el Señor te está preguntando: ¿eres sincero cuando me cantas? ¿Eres sincero cuando oras? ¿Eres sincero cuando haces negocios? ¿Eres sincero cuando hablas con tus amigos? ¿Eres sincero cuando estás con otras personas? ¿Eres sincero cuando estás lejos de tu casa, de tu esposa, de tus hijos? ¿Eres sincero, joven, señorita, cuando estás con tus amigas, en el colegio, en la escuela? ¿Eres sincera? ¿Eres sincero cuando estás en el campo deportivo y nadie te está viendo? ¿Eres sincero? ¿O eres un buen hipócrita? Porque la primera vez que yo escuché esta palabra, la primera vez que Dios la habló, fue un día después de haberme enojado tanto con mi esposa sin razón. Y me enojé con ella y estaba enojado. Y estaba dando consejería. Estábamos recién casados. Por eso yo les contaba, ayer precisamente me decían: ¿cuántos años tienen ustedes de casados? Yo le dije: tenemos 16 años. Este año cumplimos 16 años de casado. Pero 8 años, estos últimos 8 años han sido los mejores años para la gloria del Señor. Porque los 8 años atrás fueron un desastre. Y entonces en ese tiempo yo consolidaba, discipulaba, daba consejería. Y cuando le decía a alguien, a un varón, le decía: mira, tienes que aprender a tratar a tu esposa, olvidándome de lo que había sucedido esa mañana, venía la voz del Espíritu Santo y me decía: hipócrita. Y qué buen hipócrita que era. Hoy el Señor nos está hablando esto a todos. Dios no quiere que seamos religiosos. Tú no tienes que tener a tus padres al lado para portarte como un verdadero cristiano o hijo de Dios. Tú no tienes que tener al pastor al lado para que te portes como un verdadero hijo de Dios. Tú sabes que estás caminando con Dios y que Dios está caminando contigo, y es suficiente. Levante su mano, cierre sus ojos y levante su mano. Dígale: Señor, perdóname si yo no he sido sincero contigo, pero quiero ser una persona sincera, transparente. Yo no quiero caminar como caminan los religiosos. No quiero caminar, Señor, como caminaban estos hombres que se hacían llamar espirituales. No, yo quiero ser sincero, Señor. No es fácil, porque no es fácil, Señor. Pero quiero, Señor, que tú guíes mis pasos, que tu Espíritu Santo me guíe. No quiero ser una persona aparente. No quiero ser una persona hipócrita.
quiero ser sincero. Y la única forma de ser sinceros es permitir que el Señor guíe nuestras vidas, que la palabra nos corrija, que la palabra nos exhorte, que ella nos enseñe. No importa si a veces la palabra puede ser fuerte o la palabra puede ser dura, porque ella es como martillo, y es como fuego y como martillo que quebranta la piedra. No siempre la palabra va a ser suave. En muchas ocasiones la palabra va a tener que ser fuerte porque lo necesito, porque será la única forma de alinearme, será la única forma de verdad caminar contigo, y que la gente un día en verdad vea a un hijo de Dios, no a un religioso. Haga compromisos hoy con el Señor. Haga compromisos serios hoy con Dios. Hágalos. Usted sabe que lo necesita. No solo por usted, sino por su generación, porque su generación también necesita ver en usted un verdadero cristiano, un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios. Porque las familias se pierden, la gente se pierde, y en muchas ocasiones es por nuestra culpa, porque no han visto en nosotros un verdadero evangelio. Señor, permíteme ser como tú eres, porque si la gente te seguía, si las personas te seguían, Señor, es porque veían algo en ti, Señor. Veían algo diferente, veían algo especial, Señor, que no veían en cualquiera, que no veían en los religiosos. Espíritu Santo, tú estás en este lugar. Tú estás en este lugar, Espíritu Santo. Tú estás aquí, Espíritu Santo. Tú estás en este lugar, Espíritu Santo, y tú estás tocando los corazones. Tú estás hablando en nuestras vidas, Señor. Tú estás hablando en nuestros corazones, Señor. Enséñame a ser mejor esposo. Cada día quiero ser mejor esposo. Cada día quiero ser mejor padre. Quiero ser mejor pastor, Señor. Porque hay una gran responsabilidad, Señor. A medida que la iglesia va avanzando y va creciendo, Señor, hay más responsabilidad en nosotros, líderes, pastores, Señor. Y que todos los que estamos en este lugar, todos, absolutamente todos, Señor, podamos caminar sinceramente. Caminemos sinceramente, Señor. Eso es caminar con el Señor. Eso es caminar con el Señor. Caminar con identidad. Caminar sabiendo que el Padre va con nosotros. Y caminar sinceramente. Padre, gracias. Te damos a ti toda la gloria, Señor, porque solo tú la mereces. Gracias. Recibe toda la gloria, la honra, el honor, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.